Los auroros de toda Navarra se han unido para participar en el Día Mundial del Autismo, una jornada en la que se quiere recordar las necesidades de al menos 350 menores navarros de menos de 16 años y de sus familias, y es en ellas en las que recae el mayor esfuerzo. Hemos hecho un poco de homenaje a los abuelos de los niños con autismo. Muchos de los abuelos que tenemos en ANA son auroros también. Han movilizado a sus pueblos, los pueblos a los ayuntamientos, y sí, contentos porque si esto sirve para sumar un poquito más y que los abuelos también sean conscientes, no solo los de los niños con autismo, sino los del pueblo, a qué se enfrentan, qué supone. Bueno, pues eso supone sensibilizar también a toda la franja de edades, y bienvenido sea. Con este concierto de auroras se ha conseguido, y este es un claro testimonio. Hay que apoyar en lo que se pueda, o sea, los mayores apoyan con los cantos, nosotros, como bien te he dicho, recaudando, los otros niños de aquí de Pamplona con los dibujos. A pesar de que en Navarra los recursos son mayores que en otras comunidades, la Asociación Navarra de Autismo ha querido apelar a la clase política a que se acuerde de este colectivo. Necesitamos mejoras, necesitamos que en las oposiciones haya plazas específicas para autismo, necesitamos que vivan en pisos en la comunidad. Quiero crear FPs, formación profesional especializada, según las fortalezas de cada persona con autismo. Queda un largo camino por recorrer, pero sus protagonistas son capaces de ello, porque ganas no les faltan, ni para dirigir a la sociedad.